Regresó la academia, regresó Big Brother con otro nombre, regresó Javier Aguirre y hasta regresó Rafa Márquez. Sin darnos cuenta, el 2024 es el nuevo 2002. ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles, soy Carlos Quintero, bienvenidos a una nueva editorial de ARRETA. Apenas la semana pasada publicamos la editorial más reciente hablando de la salida de Jaime Lozano una vez que se hizo oficial que renunciaba a su cargo, y me parece que ya en el capítulo anterior hablé largo y extendido sobre lo que era el tema de Javier Aguirre, y honestamente no pretendo gastar más saliva en un tema donde ya dije lo que tenía que decir. Yo opiné, y de hecho si quieren ver el video, a pesar de ser de la semana pasada, pues créanme que no ha perdido absolutamente nada continuidad, porque este tema pues sigue siendo algo de lo que se va a estar hablando no solamente este mes, sino de aquí al 2026. Lo que sí nos vuelve a reunir el día de hoy en este canal es la elección de Rafa Márquez, que cuando publicamos el video la semana pasada, nadie, verdaderamente nadie, veía venir el regreso de Rafael Márquez, y creo que sí es un tema que merece una editorial por separado, por eso estamos el día de hoy aquí. Y es que honestamente hay mucho que analizar de esta decisión de Rafael Márquez por ser, digamos, el sucesor de la selección mexicana, sobre todo para el año 2030. Vamos por partes. De entrada, Rafa Márquez estaba empezando a forjar una carrera como entrenador muy interesante. Apenas estaba dando sus primeros pasos en el medio. Hay que ser 100% realistas. No me importa si le vas al Real Madrid o le vas al Barcelona. La mejor cantera en todo el planeta fútbol es la Masía. La mejor cantera de toda la historia es la Masía. Punto, no es una opinión. Hay que ver cuántos talentos han surgido de ahí. En la última Eurocopa y en la última Copa América tuvimos campeones literalmente salidos de la Masía. Así que el debate se reduce a opiniones, pero la realidad es de que ante los hechos, pues ahí están las evidencias. Hay entrenadores cuya máxima aspiración es formar parte del proyecto de la Masía, de encontrar al nuevo Messi, al nuevo talento que impacte y maraville al mundo entero, y nunca lo han podido conseguir por X, Y, Z, porque es un círculo tan pero tan cerrado que se limita simplemente a las leyendas del Barcelona. Y Rafa Márquez ya estaba ahí, ya era el entrenador del Barça Athletic, este equipo que básicamente es una filial con reservas del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, que ahí sí se puede debatir porque hoy en día el Barcelona no es ni de cerca el mejor equipo del mundo, pero insisto, en cuanto a su cantera, nadie, ni siquiera el Real Madrid, el Bayern Múnich, el que me digan, nadie le compite a la cantera del Barcelona. Y vuelvo e insisto, Rafa Márquez ya estaba ahí, en el proyecto más ambicioso en cuanto a juveniles, en cuanto a futuros estrellas, en cazadores de talentos, lo que ustedes quieran y demanden. Y no le estaba yendo relativamente mal. Dirigió 2 años, en los 2 años llegó a la final buscando el ascenso y perdió ambas finales. De hecho, en la de esta temporada que acaba de terminar, mucha afición culé sí llegó a recriminarle a Rafa por no haber conseguido el ascenso. Esto también nos habla del momento que atraviesa como entrenador Rafael Márquez, que en pocas palabras sigue en un proceso de preparación. Sigue formándose para que el día de mañana sea verdaderamente un buen entrenador. Mientras tanto está aprendiendo, y está aprendiendo a pesar de todo lo que ya dije. No dejan de ser jóvenes, no deja de ser un equipo filial, un equipo juvenil, un equipo que no está todavía en una primera división. Se empezó a manejar que si lo quería el Porto, que si lo quería el Mónaco. Eso sí me parece demasiado humo, principalmente de los que están aplaudiendo y promoviendo que Rafa haya llegado en este momento a la selección mexicana. Y antes de avanzar con todo esto, hay que recordar que hace apenas unos meses
Rafa llegó a ser una de las opciones para dirigir al Barcelona en un interinato que, de haber terminado bien, probablemente le hubiera dado el crédito para dirigir ya una temporada completa. El hubiera no existe, no sucedió, no le dieron la oportunidad, ojo, porque ya desde ahí se daban cuenta que Rafa seguía siendo un entrenador en formación. No estaba listo para asumir un reto como tal. Decide dejar ese proyecto y regresar a la selección mexicana. Muy bien, esa es su decisión. A partir de aquí podemos empezar a cuestionar. En su momento, cuando Jaime Lozano lo nombran interino y posteriormente entrenador de la selección mexicana, muchos en la prensa, pero muchos, por no decir que todos, se rasgaron las vestiduras diciendo que qué mérito tenía Jaime Lozano para dirigir a la selección. Bueno, hoy Rafa Márquez llega a la selección con mucho menos mérito que el Jimmy, porque por lo menos Jaime, cuando asume el cargo, ya había ganado una medalla olímpica. Rafa Márquez no ha ganado nada como entrenador. Nos podemos basar en el recuerdo del gran jugador que fue, del extraordinario defensor que fue, del segundo probablemente mejor futbolista mexicano de toda la historia. Pero hay ejemplos de sobra de grandes jugadores a nivel mundial que cuando se hicieron entrenadores no dieron una. Y casi ya es una regla de vida que aquel crack que fue en las canchas no logra desempeñarse como buen entrenador. Obviamente hay excepciones, obviamente entiendo que hay muchísimos ejemplos de jugadores que sí lo lograron, pero son minoría. Ni Maradona lo pudo hacer, ni aquí en México, si nos basamos netamente en su carrera. Hugo Sánchez, por más bicampeonato que ganó, ¿cuánto tiempo lleva sin dirigir? Y ha sido el mejor jugador mexicano de toda la historia. Y honestamente su carrera se estancó en el banquillo y hoy en día prácticamente pues ya no existe como tal. ¿Qué nos hace pensar que Rafa Márquez sí va a ser un buen director técnico? Algo que caracterizó su carrera como futbolista fue que se precipitó en tomar decisiones. Y me remonto al año 2009, cuando estaba en el mejor Barcelona de toda la historia. Acababa de ganar el sextete, acababa de ganar su segunda UEFA Champions League como futbolista. Todavía tenía una buena edad para continuar su carrera en el fútbol europeo, en la élite, en cualquier equipo de gran división. Y prefirió venir a Estados Unidos. Prefirió venir al continente americano, que ojo, cuando Rafa Márquez llega a la MLS, no era el proyecto de liga que es hoy en día. Estamos hablando de una liga que en ese momento era básicamente amateur, que apenas estaba dando sus primeros pasos con el caso de Beckham, con el regreso de Donovan, contadas excepciones. Era una liga que literalmente se estaba empezando a formar con seriedad. Básicamente dejó la élite por ir a la comodidad de Nueva York, que obviamente nadie le dice que no a Nueva York, pero hablando de esa carrera futbolística, era una pena en su momento y creo que no se le juzgó como hoy hubiera sido en las redes sociales y demás, que Rafa Márquez dejó en ese momento al que era el mejor equipo de todo el mundo por cómo jugaba, por irse a una liga en desarrollo. Hoy lo vuelve a hacer. Hoy estaba llevando un camino inmejorable. Probablemente Rafa Márquez sí hubiera podido llegar a trascender. Muchos nos hemos llegado a cuestionar por qué el entrenador mexicano no logra establecerse en Europa con carreras como la de Javier Aguirre, porque ahí sí vale la pena reconocerlo. El Vasco Aguirre, en cuanto a trayectoria en clubes europeos, pues es el único de este país que ha logrado ganarse un lugar, un puesto y una reputación en el viejo continente. Lo intentó en su momento Nacho Ambriz, lo intentó en su momento el propio Hugo Sánchez y ya lo estaba empezando a intentar Rafa Márquez. Ahora el proyecto, entre comillas, porque en México no existen los proyectos, no existen los procesos. En este país te venden como proceso el engañar a un pobre tipo que va a dirigir tal mundial y al primer fracaso lo corren, como a Jaime Lozano. El supuesto proceso que no existe como tal, que se quiere dar con Rafa Márquez, es que sea auxiliar de Javier Aguirre y en el 2026 el Vasco se haga a un lado para que empiece a dirigir Rafa Márquez. Vuelvo, insisto, no lo hemos visto verdaderamente como entrenador y menos ante un reto con tal magnitud. Y lo que yo decía en la editorial pasada, hoy en día me parece que todavía toma más valor.
¿Qué va a pasar si México el próximo año pierde la Nations League y no gana la Copa Oro? A cómo están actuando, si son congruentes con las pésimas decisiones que han tomado bajo la gestión de La Bomba Rodríguez y de Ibar Cisniega, pues se tendrían que ir. Y si fuera ese caso, que sería terrible, quiere decir que otra vez estarías cortando un proceso y cortándole un proyecto, entre comillas, a un entrenador en crecimiento como Rafa Márquez, que a estas alturas luce como la última esperanza del fútbol mexicano, porque también, dicho sea de paso, la Liga MX nos está demostrando hoy en día que ya no hay un entrenador mexicano que pueda aspirar a ganar, o mejor dicho, a dirigir a la selección mexicana. Todavía hace unos 5 o 6 años podíamos pensar en un Miguel Herrera, en un Nacho Ambriz. Hoy tuvimos que recurrir por tercera vez a Javier Aguirre, que sí, la última temporada dirigió la final de la Copa del Rey, pero que su prioridad era mantener al equipo en primera división. Ok, lo consiguió. En selección mexicana, Javier Aguirre, en ese aspecto, como lo dije en el video pasado, quedó a deber con 2 generaciones mucho mejores a las que el día de hoy se va a enfrentar. Rafa Márquez, a mi criterio, se termina precipitando. Ojalá salieran las cosas bien. Para mí, la decisión de poner a Rafa Márquez en este momento es más un extintor para el fuego, que es volver a cortar un proceso, volver a llamar a Javier Aguirre, que no es del agrado de mucha afición, y que en gran parte muchos, y yo me incluyo, sí tenemos gran estima por Rafa Márquez, pero siendo realistas, y por eso hago este video, pues no tiene ni el más mínimo mérito para poder dirigir a la selección de cara al 2030. Habrá que ver con qué nos sorprende, ya sea para bien o sea para mal. Lo último con lo que quiero cerrar este video, pues es directamente con la cuenta pendiente que tiene Rafa, porque sí, muchos lo recordamos como el capitán, el último capitán de la selección, y vaya que a esta generación le hace falta un tipo con el liderazgo de Rafa Márquez, algo que Guillermo Ochoa ni remotamente cerca ha podido conseguir en todos sus años con selección. Pero en los momentos bravos, Rafa Márquez quedó mucho a deber, y creo que es momento de reconocerlo. En el 2002 se hizo expulsar muy tontamente contra Estados Unidos. En el 2006 un penal absurdo contra Portugal en fase de grupos, con el que se termina perdiendo el partido. En el 2010 terminó siendo parte de esa humillante derrota de Argentina 3-1, cuando Rafa ya estaba en ese momento quizá más maduro de su carrera. Poco pudo hacer para evitar que Argentina nos goleara. En el 2014 no era penal, patrocinado por Rafa Márquez en una entrada imprudente que sí era penal. Y para colmo, en el 2018, un escándalo de lavado de dinero que aparentemente no estaba perjudicando como tal a la selección, pero que sí terminó simbrando previo a la Copa del Mundo, y quizá de todo lo que acabo de enlistar, ese haya sido el que menos afectó a nivel grupo, pero vaya que sí lo afectó a él de cara a ese mundial donde ya no pudo brillar como él lo quería. Tiene una deuda con la verde. Tuvo mucha, pero mucha capacidad como jugador. Ojalá calle bocas, lo digo de corazón, ojalá me calle la boca, ojalá que demuestre que sí estaba preparado para dirigir a la selección. Yo no sé qué le va a aprender a Javier Aguirre, porque en cuanto a personalidades, Javier Aguirre y Rafa Márquez son agua y aceite. No quiere decir que no puedan hacer un buen equipo, pero el estilo de Javier Aguirre no va a ser el estilo de Rafa Márquez, y basta con ver los videos de cómo jugaba el Barça Athletic y cómo jugaban los equipos del Vasco Aguirre. Déjame tu opinión, ¿crees que estoy exagerando? ¿Crees que verdaderamente Rafa sí se merece tener esta participación en el nuevo proceso de la selección mexicana? ¿O ha sido un terrible error, sobre todo para él, no tanto para el fútbol mexicano? Aquí pongan al que pongan, los resultados van a seguir siendo los mismos de siempre, mientras jueguen y dirijan los mismos de siempre.